Hola, profe. ¿Cómo andan? Pensamos que casi se cancela otra vez. No, no, no. Y es el gran tema de la resonancia magnética. El tiempo nos limita muchísimo, ¿sí? Entonces, bueno, ya están todas, así que ya vamos a arrancar y les voy comentando, ¿sí? Un poquitito. Bueno, vamos a compartir pantalla. Acá. Bien, les decía, chicos, bueno, con respecto a lo que es la resonancia magnética, sí, eh, bueno, estuvimos charlando la clase pasada generalidades y empezamos a ver anatomía, ¿sí? O resonancia no patológica, digamos. Bien, el tema de la resonancia magnética, yo decía, si ustedes se van a la bibliografía, ¿sí? Y quieren estudiar, van a ver que el abanico es gigante. Es más, le digo que lo que más nos cuesta a nosotros como docentes es más mantenernos en los límites para que ustedes no se compliquen, ¿sí? Pues ya les digo, secuencias, hay muchísimas secuencias para estudiar, ¿sí? Aparte hay muchas cuestiones específicas, porque depende de las patologías, también cambia el estudio. No es como tomografía, que yo puedo hacer una tomografía de, por ejemplo, cuello o cervical y la hago con o sin contraste y listo. Acá no, ¿sí? En resonancia van a cambiar, depende de la patología, la secuencia, van a cambiar los planos, y si yo agrego contraste, también agrego planos. Entonces, es muy abarcativo, digamos, mucha la información. Entonces, tratamos de limitarnos. Lo que yo pude charlar después de las clases de la semana pasada con Gastón y con Luis, que es el otro médico, es tratar de, ¿sí? O mejor dicho, lo que nos comentaba Gastón es que va a tratar de limitarse en cuanto a las imágenes y lo que se pida de la acreditación, obviamente que a la lista de cotejo, pero a lo que son secuencias T1 y T2. Alguna cuestión específica que es la que figura, creo que hay un solo punto de la lista de cotejo que hace referencia a un plano STIR. Entonces, vamos a tratar de, o voy a tratar, mejor dicho, de no salirme mucho de la lista de cotejo. Por ahí, a partir de alguna imagen o de alguna consulta, sí podamos explayarnos un poquito, pero por ahí si hay cosas que ven y no se explique o me preguntan, pero bueno, puede ser que sea para no complicarlo justamente más. Bien, pues insisto, si hubiera que dar resonancia como tiene que ser, necesitaríamos bastante más tiempo. Entonces, vamos a empezar. Si les comento más o menos la metodología, hoy vamos a trabajar viendo imágenes, ni más ni menos, que es donde mejor se aprende. Es como que nos va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Probablemente gran parte de la clase, un solo estudio, pero porque prefiero trabajar todos los detalles en los que se tienen que centrar en un estudio y después vemos patologías específicas en otros estudios que tengo ahí, ¿sí? Ya a disposición. Entonces, para entender cómo se estudia, cómo se evalúa y demás, una resonancia magnética, más o menos también vamos viendo cómo es que se va haciendo y cómo se va a planificar. Profe, Bien, perdón. Hay una sí, chica que está queriendo entrar. perfecto. Usted habla ya, dos chicas encima. Ahí vamos. No, una chica y un chico, por. ¿Me llega a escuchar? Bien, ahí estamos, ahí lo admito. Si ustedes saben que alguien se quiere conectar, me avisan porque yo por ahí estoy en otra ventana y no lo veo. Bien, entonces, la resonancia magnética, yo le decía, al igual que la tomografía, se empieza con una imagen que es la que nos sirve de guía, la que nos sirve para programar, porque programar a ciegas es algo que sería imposible de realizar. Entonces, lo primero que yo voy a obtener, ¿sí? Vamos a ir a este solo, vamos a hacerlo así, ¿sí? Es lo que se llama SurView. ¿Qué es el SurView? Son imágenes, ¿sí? De una mala calidad, de una baja calidad,
pero que nos permite ubicarnos en el segmento, ¿sí? O sea, ¿qué se hace cuando se realiza el estudio? Se acuesta el paciente, se lo posiciona y las primeras imágenes que se obtienen son estas acá, que no nos permite diagnosticar nada. A veces sí, cuando son muy severas las patologías, sí, ya vemos en esta imagen, pero no son imágenes con un objetivo diagnóstico, sino de programar. Entonces, yo tengo un sagital, un coronal y un axial, que van a ser 2 o 3 cortes, no más que eso, ¿sí? Fíjense que tengo 3 cortes axiales, 3 cortes coronales y 3 cortes sagitales, ¿sí? Que me permiten empezar a jugar un poco con las imágenes y los cortes que voy a realizar, ¿sí? Si quiero angularlo, de dónde hasta dónde quiero cortar y demás. A partir de ahí, ¿sí? Y en base a la patología, es lo único que le voy a decir, ¿sí? Yo voy a proyectar el estudio que voy a realizar, es decir, qué secuencias voy a realizar, cuántas, si uso contraste o no y demás. Lo que sí puedo decirles es que la primera o las primeras imágenes que vamos a obtener o deberíamos obtener son los sagitales, ¿sí? Porque el plano sagital es el que más abarcativo es y el que más información me va a brindar. Entonces, yo lo que suelo obtener son, en una resonancia de columna, sea cervical, dorsal o lumbar, 3 imágenes, en realidad 3 secuencias, ¿sí? Del plano sagital. T2, T1 y estilo, ¿sí? Que se lo voy a poner acá para que ustedes lo puedan diferenciar. Pregunto, en base a lo que charlábamos, ¿sí? La clase pasada, bien, ¿cómo diferenciar una secuencia de otra? Que eso es algo que... Por el contenido líquido, por ejemplo, los colores en realidad los que se verían las cosas. Exacto, ¿sí? Por el contenido líquido. En columna, ¿sí? Independientemente de en qué segmento estemos, sea cervical, dorsal o lumbar, yo identifico la médula y adyacente a la médula voy a tener líquido, o sea, protegiendo la médula tengo líquido cefalorraquídeo. Entonces, ahí es donde voy a buscar el líquido. Fíjense que tengo, ¿sí? Acá posterior y anterior, veo líquido, acá también y acá también. Entonces, esta primera, ¿qué secuencia sería? T2. Yo te escucho. Bien, T2. Cuando el líquido yo lo veo blanco, es decir, hiperintenso, que es la terminología que ustedes tienen que considerar, hablo de la secuencia T2. Fíjense que en uno de los puntos por ahí, el número 9, le pide eso, identificar el líquido cefalorraquídeo, cuando hablando de la lista de cotejo, ¿no? El punto 9 le dice identifica el líquido cefalorraquídeo en T1 y en T2, intensidad. Entonces, en la primera imagen yo veo líquido blanco. Lo veo entonces líquido cefalorraquídeo hiperintenso, corresponde a una secuencia T2. Entonces ahí, sí, ya estoy obteniendo la información más importante de la imagen, ¿sí? ¿En qué plano? Sagital. Entonces, si tuviera que hacer una introducción a una imagen que vea en cualquiera de estos planos, ¿sí? 2 segunditos.
Perdón, chicos. Bien, le decía entonces, la introducción sería resonancia magnética de columna cervical, ¿sí? En plano sagital, donde la densidad, o puedo hablar, perdón, la intensidad, o sea, en la primera imagen voy a decir en secuencia T2, ya que veo al líquido cefalorraquídeo hiperintenso. La segunda imagen, la del medio, voy a decir lo mismo, pero secuencia T1 por la hipointensidad del líquido cefalorraquídeo. Y la imagen número 3, ¿sí? Que es la que menos vamos a trabajar, pero para que ustedes la puedan diferenciar, fíjense que veo el líquido blanco, ¿sí? O sea, lo veo hiperintenso, o sea que T1 no es. Seguramente uno se tienta a decir que es un T2. ¿Cómo identifico que es un STIR? Fíjense, ¿sí? La grasa, ¿sí? Que está debajo de la piel, ¿sí? Que acá la veo hiperintensa, o sea, la veo blanca, y en esta la veo negra. El STIR se denomina una secuencia de saturación grasa, ¿sí? Entonces, como tiene saturación grasa, bien, lo que hacemos es visualizar con hipointensidad la imagen. Bien, entonces, así van a diferenciar sagital T2 del T1 del STIR. El T1, si vemos líquido negro, es T1, y el T2, ¿sí? Y el STIR, líquido blanco, pero con densidades de la grasa distintas. Bien, seguimos. A ver, bueno. Vamos al otro plano, que es el axial, ¿sí? Fíjense cómo yo miro en el plano sagital, veo el recorrido, la rayita, ¿sí? Horizontal me muestra por dónde va pasando relativamente cada imagen, ¿sí? Que es como lo programa el técnico, ¿sí? Si quiere evaluar el cuerpo vertebral o quiere evaluar disco. Bien. Profe, una pregunta. Sí. La parte de la lista en donde dice nomenclatura de vértebras en estudio, ¿a qué se refiere? Bien. Vamos a, por ejemplo, acá, ¿sí? Yo voy a tener, a ver, cuando yo estoy en un corte axial, ¿sí? Lo único que puedo hablar sobre la vértebra es qué estoy viendo, ¿sí? Si veo el cuerpo vertebral, la apófisis espinosa, transversa, pedículo, ¿sí? Eso es lo único que yo voy a visualizar. Ahora, cuando yo estoy en un plano sagital, el plano sagital me da la posibilidad, ¿sí? De contabilizar la vértebra. Entonces, por ejemplo, y ya empezamos a ver algo de patología, yo acá puedo contabilizar, decimos, el triangulito este, ¿sí? Es la relación, ¿sí? De la primera con la segunda vértebra, es decir, la articulación, ¿sí? Entre el atlas y el axis, atlantoaxoidea. La que sigue ya sería la tercera vértebra cervical, que es muy importante, porque por ahí uno en el apuro cuenta primera, segunda, y ya ahí vamos a estar desfasados, y para intervenciones quirúrgicas o para el informe es muy importante eso. Entonces, decíamos, veo la segunda y la segunda vértebra y la primera, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima cervical. Y bueno, en esta imagen también ya veo la primera, segunda y tercera dorsal o torácica. Bien, entonces eso hace referencia a la nomenclatura, que ustedes puedan identificar si hay una patología, o sea, nuestra referencia siempre va a ser, ¿sí? Las vértebras. ¿Por qué? Porque si yo tengo una patología de cuerpo vertebral, voy a decir tengo tal patología en tal vértebra, por ejemplo, C3. Si yo tengo una patología en el canal medular, voy a decir patología en el canal medular, sea cual sea, a nivel de la cuarta vértebra cervical, por ejemplo, ¿sí? O que abarca desde la segunda cervical a la cuarta cervical, ¿bien? Y si es una discopatía, yo los discos
reciben el nombre de la relación de las vértebras adyacentes. Entonces, por ejemplo, ya que estamos en esta imagen, fíjense que yo contabilizo 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entre la vértebra cervical 5 y la vértebra cervical 6, ¿sí? Tenemos el disco, ¿sí? Que tiene un abombamiento. ¿Por qué? Pues yo miro la línea posterior y yo al mirar la línea posterior voy a sacar dos conclusiones. Que los cuerpos estén alineados, o sea, que las vértebras están alineadas, porque si no podría haber una espondilolistesis, una espondilolisis. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo vertebral se desfasa, si está corrido. Yo vengo, sigo la línea y de golpe me encuentro con un cuerpo que está corrido unos centímetros, unos milímetros hacia posterior, por ejemplo. Entonces, eso es una espondilolistesis, un desplazamiento. Pero también, en este caso, por ejemplo, veo que están alineados. Pero si yo sigo la línea posterior, veo que a nivel de los discos hay protrusiones. ¿Qué quiere decir? Que este disco está siendo comprimido y está siendo protruido hacia atrás, generando un abombamiento, una posible hernia, y que en este caso en particular pareciera entrar en contacto con la médula espinal. Bien, entonces a eso hace referencia a denominar, ¿sí?, a la nomenclatura de las estructuras vertebrales, de las vértebras, mejor dicho. Bien, porque son nuestro punto de referencia para localizar topográficamente una patología. Bien, entonces, ahí tenemos una de las patologías, ¿sí?, básicas, lo que es las discopatías. Pueden ser protrusiones, que sea el nivel que sea, le vamos a ver igual, chicos. Acá estamos en la cervical, pero si yo me voy a nivel lumbar, fíjense acá, veo lo que es, ¿sí?, también la protrusión. En menor o menor medida puede salir hacia atrás un poquito el disco, como puede que salga mucho. Bien, todo va a depender, ¿sí?, de la patología en sí, del por qué ese disco está sufriendo. Bien, nosotros la idea es que mostrarle patologías que le sean visibles, insisto. La idea es que se amiguen con la resonancia, no que salgan para hacer informes de resonancia, porque falta mucho recorrido para poder hacer. Bien, entonces, Profe, y sí, en el caso que yo quiero analizar un disco, digamos, en un corte axial, ¿el plano de corte siempre es el mismo? Porque, por ejemplo, entre T3 y T4, o entre C3 y C4, perdón, hay una inclinación, pero entre C6 y C7 hay otra que es nada que ver. Con el mismo corte no agarro la vértebra de la misma manera, digamos, el disco. bien, perfecto, entiendo a lo que vas. Bien, en esta imagen, ¿sí?, que también es otra cosa que le pregunta por ahí en la lista de cotejo, y ya te respondo, el punto 10, ¿sí? El punto 10 de la lista de cotejo le dice identifica según el plano identifica si según el plano la alineación de la columna. Si yo estoy en un plano axial, no puedo evaluar ninguna curvatura. Pero en el plano coronal o el sagital sí puedo evaluar. Si en el coronal puedo decir hay una escoliosis o no, y en el plano sagital yo puedo evaluar, depende en qué región estoy, cervical, dorsal o lumbar, si hay alguna alteración de las curvaturas normales, ¿sí?, la lordosio o la sifosis anatómicas, digamos. En este caso, podemos decir que hay una patología, hay una rectificación. Fíjense que la curvatura de la columna, ¿sí?, se ve alterada. No hay casi curvatura. Vemos una vértebra, ¿sí?, bien alineada con la otra. Esto es común o es propio de una rectificación. Una patología relativamente muy normal, lamentablemente. Esto viene a la pregunta que nos hacía el compañero. Si la curvatura fuera normal, ¿sí?, a ver, voy a tratar de buscar una imagen donde pueda responder esto. Denme 2 segunditos. Ahí está, en esto. ¿Sí? Acá estamos en un, ¿sí?,
A nivel lumbar, ¿sí? Fíjense que estamos yendo y viniendo de cervical a lumbar. Lo único que yo les pido es que ustedes busquen las herramientas para diferenciar cuándo es lumbar, cuándo es cervical y cuándo es dorsal, que ya lo charlamos en la clase pasada. Acá estamos a nivel lumbar. A nivel lumbar son más propias las patologías, ¿sí? A nivel de disco, las discopatías. Y lo que se suele hacer, que eso lo hace el que evalúa, ¿sí? El que realiza, perdón, el estudio, es evaluar disco por disco. Entonces, esto es lo que preguntaba el compañero. Fíjense que las orientaciones son variadas, ¿sí? De los discos. Fíjense cómo yo acá estoy evaluando, ¿sí? Un axial con esta orientación, pero cuando me voy a otro nivel, por ejemplo, acá estoy 5, 4, 3, 2, ¿sí? Esto es L2, L3. Tengo esa orientación. Ahora, ya a nivel de L3, L4, la orientación es distinta. Fíjense cómo, ¿sí? Ya cambió, ¿sí? La oblicuidad del corte. Y ni hablar si me voy a L4, L5. Fíjense que cambia totalmente. Entonces, como decía el compañero, ¿sí? Si el que realizó el estudio quiso estudiar disco, por eso es que el que hace el estudio tiene que saber de patología, ¿sí? Si siguió el disco, ¿sí? Vamos a identificar cambio de corte. Ahora, por ejemplo, acá, lo que el que realizó el estudio quiso hacer es evaluar una patología que está sobre los cuerpos vertebrales, ¿sí? 5, 4, 3, 2, 1 y 2. L12, perdón, D12 y L1, fíjense que tienen un aplastamiento, ¿bien? Que es otra patología. Entonces, como no me interesa estudiar el disco ahí, ¿sí? El lineamiento, ¿sí? La oblicuidad es constante durante toda esa porción del barrido. Cuando ya pasamos a evaluar disco, ¿sí? Porque lo vemos deshidratado, lo vemos hipointenso, lo vemos negro los discos, ¿sí? Ya ahí seguimos la orientación. ¿Para Profe, qué? ¿y ahí estamos en T1 ¿En qué o estamos? seguimos en T2? Díganme ustedes. Ajá, fíjense, ¿sí? Yo ahí me confundí, pero no, digo que capaz que por el color de la grasa puede ser T1. No, se Y ve ahí. acá, T2, exacto. T2. Yo acá veo, exacto, veo la médula. Y donde termina la médula, acuérdense que a nivel de L1, L2, concluye la médula, ¿sí? Y está la cola de caballo. Entonces, por eso cambia la intensidad. Pero asociado, fíjense que bien posterior al cuerpo, yo acá veo líquido cefalorraquídeo y lo veo hiperintenso. Entonces, si veo hiperintenso, tengo dos opciones. O es T2 o es STIR. Si yo esta grasa posterior, o sea, en mi columna, vean acá la grasa, tejido adiposo, ¿sí? Lo veo hiperintenso, es un T2, ¿sí? Puro. O sea, esto es un T2, líquido hiperintenso y grasa hiperintensa. Si yo veo el líquido hiperintenso y la grasa hipointensa, ahí hablaba de un STIR. Bien, entonces, T2, que es donde mejor voy a poder definir patologías por lo general. Entonces, acá, ¿sí? Tengo esos cortes, por ejemplo, a ver. Y estos cortes me permiten evaluar, ¿sí? Fíjense lo que son los agujeros de conjunción. Fíjense que veo el cuerpo vertebral y acá veo un espacio liberado que puedo, como veo acá, del lado izquierdo, ver una parte de la raíz nerviosa saliendo, ¿sí? No esperen ver como en los libros el dibujito de la médula y las dos raíces nerviosas y hasta el ganglio. No, porque estas son imágenes, son un solo plano y es imposible enganchar en un mismo plano, ¿sí? Toda la estructura. Entonces, seguramente o vea la médula o vea la raíz nerviosa. En este caso, fíjense que estoy viendo por la altura, esto que veo hipointenso es la cola de caballo, raíces nerviosas, líquido cefalorraquídeo, y acá veo
alguno de los nervios discurriendo por el agujero de conjunción. ¿Bien? Entonces, eso es lo que yo estoy viendo. Bien, seguimos. A ver, que eso es otra de las preguntas, ¿sí? Fíjense que acá, todo esto que yo veo acá son nervios. Yo lo que tengo que ver es el reborde, ¿sí? Que sea uniforme. En cuanto yo veo que este borde tiene una panza, una saliencia, ¿sí? Y que cambia de densidad, es el disco, como veíamos, ¿sí? Probablemente acá. Fíjense acá, ¿sí? Yo tengo el borde y acá fíjense que veo como una panza de este lado, no es uniforme al otro lado. Veo una saliencia que invade, ¿sí? El agujero de conjunción del lado izquierdo, a nivel de, como decíamos, C5, C6. Entonces, esa protrusión que veíamos en el sagital la vemos también en el axial, impidiendo o comprimiendo la raíz nerviosa. Lo más probable es que este paciente tenga patología del lado izquierdo, ¿sí? Un dolor, por ejemplo, una braquialgia izquierda, ¿sí? Entonces, ¿sí? Ahí tenemos esa información. Entonces, chicos, ¿sí? Fíjense que no es los límites que pusimos no son muy complicados, ¿sí? Tenemos los distintos planos, cómo identificarlos, las distintas secuencias, cómo identificarlos, los segmentos, cómo identificarlos, y después, bueno, estructuras anatómicas van a ser las vertebrales o paravertebrales, ¿sí? No le vamos a pedir que nos identifiquen el maxilar, ¿sí? O, no sé, la lengua, no, porque estamos hablando de columna cervical, o de columna dorsal, o de columna, ¿bien? Entonces, si ustedes ven algo y están seguros y lo quieren hacer la apreciación, pueden poner, se visualiza, no sé, a nivel lumbar, vejiga con líquido. Pero lo que nos va a interesar es que ustedes puedan identificar las estructuras anatómicas de la región. Lo que vean de la vértebra, ¿sí? Si ustedes están viendo, por ejemplo, no sé, acá vemos los agujeros vertebrales con las arterias, ¿sí? Vertebrales, bien. Bueno, médula, canal medular, cuerpo, disco, todo eso, ¿sí? Sí tienen que identificarlo. Y decíamos, y patología vamos a buscar el médula. ¿Cómo buscamos el médula? Porque puede haber un cambio de la intensidad. Si no, fíjense que es homogénea la médula en su recorrido, salvo cuando pasa de, como veíamos hoy, de cono medular a cola de caballo, pero si no es homogéneo. Lo mismo lo que es el canal medular en sí, ¿sí? Es homogéneo. Vamos a verlo, o hiperintenso o hipointenso, según en qué secuencia, pero vemos líquido. Cuerpos vertebrales, ¿qué vamos a ver? Las formas que sean relativas entre sí, ¿sí? Entonces podemos identificar si hay aplastamiento, si hay acuñamiento. Pueden ver si hay cambios, ¿sí? En la intensidad de la señal, porque el cuerpo también debería ser heterogéneo. Hay patologías, ¿sí? Angiomas, por ejemplo, como acá arriba, que no la vamos a pedir, si ustedes se animan, lo colocan, pero son cambios en la intensidad, que esto puede ser por un proceso degenerativo, como esto acá, ¿sí? El contacto de una vértebra con la otra genera que los rebordes, ¿sí? Se vayan degenerando. Fíjense que hay un cambio de intensidades. Esto sí ya es un aplastamiento. O cuando lo vemos, ahora vamos a verlo en otra imagen antes de terminar, con otro tipo de coloración, ¿sí? Podemos hablar de metástasis. Pero esas son las patologías que vamos a ver. De médula, de canal medular, de los cuerpos vertebrales por un cambio de intensidad y de los discos, ¿sí? De los discos, protrusión. Entonces, decimos, a ver, ¿qué me falta que veamos? Profe, esa que mostró recién es un aplastamiento de la vértebra. Ese Sí. es un aplastamiento. Cuando no es tan severo, ¿sí? Por ejemplo, algo como esto, un poquito más, podemos llamarlo acuñamiento. ¿Bien?
igual vayan anotándolo y mi consejo es, de estas patologías que yo les fui nombrando, ¿sí? Googlean y van a ver las imágenes y a cualquier nivel van a identificarlo. Quédense tranquilos que no lo vamos a complicar. Y Bien. eso de hiperintenso ahí que aparece en la vértebra, ¿qué sería como ruptura de la misma? O... Esto es un sufrimiento del cuerpo vertebral, ¿sí? Ok. No una ruptura, pero sí es un sufrimiento, es un desgaste. Fíjense que es justito donde acá que el disco casi desapareció, o sea que el nivel del disco está disminuido, se genera un roce y se ve el desgaste de ambas facetas, de ambas regiones adyacentes de los cuerpos vertebrales. Bien. Y el que nos está quedando, ¿sí? Por ejemplo acá, ¿sí? Fíjense que acá recorremos el canal medular y de golpe, no hay forma de no verlo, hay una estructura que nos llama la atención, que por su disposición, ¿sí? No es un disco, por el tamaño tampoco, entonces hablamos de una masa ocupante, ¿sí? ¿Cómo le vamos a, si hablamos de la impresión diagnóstica, vamos a hablar que hay, ¿sí? Una masa ocupante del canal medular, compresivo de la médula, a nivel de, ya lo contamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, ¿sí? A nivel de T2, T3. Esto siempre y cuando la imagen me lo permita contar, ¿sí? Si no, se lo puede hacer relativo. Si yo no veo la segunda, si yo no veo las cervicales, la primera y segunda cervical no puedo contar, ¿sí? Bien. A ver. Vamos a ver. Bien. Y voy a buscar una imagen. Ahí está. Y esto es lo que nos estaría faltando, ¿sí? A nivel de los cuerpos vertebrales, cuando vemos este cambio de intensidad, o sea, fíjense que el cuerpo vertebral mantiene su morfología, ¿sí? Pero cambia la intensidad. Y a su vez hay alternancia en esas intensidades. Esto nos está hablando de una metástasis, ¿sí? O de un proceso metastásico óseo de la columna. Bien, obviamente que también puede generar aplastamiento, porque el cuerpo ante la metástasis se ve debilitado, entonces suele haber aplastamientos, acuñamientos. Pero bueno, insisto, va a haber alternancia, vamos a ver que esa secuencia de alternancia entre cuerpos con intensidades distintas, más hiperintenso, hipointenso, hiperintenso, acá veo un aplastado, hipointenso, y así sucesivamente, ¿sí? Me está hablando de una metástasis. Bien, obviamente que hay imágenes mucho más complicadas donde veo una sola metástasis, pero nosotros vamos a tratar de presentarles imágenes, digo vamos a intentar porque no la termino eligiendo yo, pero lo charlado es imágenes que no sean complicadas a la hora de determinar. Si ustedes tienen las herramientas que no son más que las que estuvimos charlando ahora para poder desarrollar, ¿sí? Les va a ir bien, chicos. Ya les digo, en la acreditación, como siempre charlamos, primero tratar de identificar la patología, o sea, dar una buena impresión diagnóstica, ¿sí? Porque es lo que necesitan sí o sí para probar. Si ven una protrusión o hernia o abombamiento, como quieran llamarlo, si ven patología del canal medular, si ven patología de los cuerpos, aplastamiento, acuñamiento, eso sí, lo primordial que lo van a lograr, insisto, buscando imágenes, ¿sí? Y familiarizándose con ellas. Y después, Profe, bueno, sí. en este caso, el diagnóstico presuntivo, por ejemplo, en esta imagen, lo definiríamos basándonos en las densidades de los cuerpos vertebrales nomás.
Exacto. O Sí, sea, sí. no ponemos diagnóstico, sino que ponemos, por ejemplo, imagen patológica por tal y tal cosa, pero no Sí, a ponemos. correlacionar con antecedentes clínicos, ¿sí? Que Bien. eso lo colocan siempre ustedes como en tomografía. Probablemente este paciente tenga algún tipo de cáncer, entonces, ¿sí? Se correlaciona y aparenta procesos metastásicos de estructuras óseas, ¿sí? Eso podría ser la impresión diagnóstica. Y nombrar, ¿sí? Por ejemplo, visualizándose aplastamiento a nivel de, y contamos, por ejemplo, acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. A nivel de la quinta torácica, 6, 7, y de la octava torácica se visualiza aplastamiento de cuerpos vertebrales. O sea, todo lo que ustedes vean, lo nombran. ¿Sí? En un mismo paciente pueden tener esto, la metástasis, el aplastamiento y hasta inclusive una hernia. ¿Sí? Entonces, todo lo que vean lo describen. No va a ser tan puntual como era en tomografía a veces. A veces sí, a veces digo, bueno, aplastamiento de L1 y esa es la impresión diagnóstica. Otras veces, como en este caso, sí, tengo dos o más cuestiones por identificar. Y describo lo que yo pueda ver, ¿sí? Si, si invade canal medular o no, si son varias vértebras o no, ¿sí? Todo lo que ustedes puedan, ¿sí? Lo van describiendo. Bien, Profe, y en la acreditación, ¿vamos a tener un solo corte, digamos, o vamos a tener, por ejemplo, como estamos viendo ahora, varios cortes distintos? lo ideal, sí, es que tengan por lo menos dos o tres cortes que a ustedes les va a ayudar. O sea, lo único que van a tener que tener cuidado es de fijarse que sean la misma secuencia, no generalizar, o sea, no decir imagen en secuencia T2, porque puede ser que tengan un sagital T2 y un axial T1. Entonces, en ese aspecto van a tener que describir, ¿sí? Esa parte por diferenciado. Veo la imagen izquierda un corte sagital, cervical, T2, por ejemplo, y el cornal T1. Bueno, después la patología lo más probable es que sí muestre lo mismo. No es que le vamos a poner no sé, un sagital cervical y un axial lumbar. ¿Bien? ¿Me explico? Sí, pero por ejemplo, acá que el axial no tenemos marcado referencia como antes, no podemos describir qué vértebra es. Exacto, ponen Bien. eso, ¿sí? Por no contar con referencia, ¿sí? Se imposibilita identificar qué vértebra es. Sí, tengan en cuenta que acá, por ejemplo, ven las costillas, entonces saben que están a nivel torácico. Y la morfología de la vértebra también. Si yo estoy a nivel cervical, veo los agujeros vertebrales. Si yo estoy a nivel torácico, veo las costillas. ¿Bien? Si yo estoy a nivel lumbar, salvo la primera y la segunda lumbares, pero después ya voy a ver el cono medular y lo que es la cola de caballo. Entonces, esa información úsenla para ver a qué nivel están en los axiales si no tengo referencia. ¿Bien? Claro, sí, sería, por ejemplo, observo una vértebra a nivel torácico y nada más. Exacto. Exacto. Y no decir cuál es porque no hay forma, ¿sí? Sería muy arriesgado. Si ni los médicos que hacen los informes arriesgan sin tener una referencia, no se lo vamos a pedir a ustedes. Y ahí, por ejemplo, profe, respecto a cuando tenemos que poner si la región anatómica es completa, ¿se refiere a la región anatómica, por ejemplo, cervical o torácica o de toda la columna vertebral? No, de la región, ¿sí? O sea, si ustedes ven, va a depender mucho de lo que ustedes pongan, pero generalmente vamos a ver, ¿sí? Columna cervical, y si veo las 7 cervicales, va a ser cervical, va a ser completa la imagen. Si veo lumbar, ¿sí? Va a ser completo. A veces pueden colocar cérvico dorsal, lumbosacra o dorso lumbar, ¿sí? Pero bueno, eso es muy relativo, va a depender mucho de cómo lo desarrollen ustedes. Sí, pero insisto, o sea, el eje de esto es, si yo pongo que es cervical, tengo que ver las 7 cervicales. Si digo lumbar, tengo que ver las 5 lumbares, si digo dorsal, las 12 dorsales. ¿Sí? Después lo otro ya le digo, es muy relativo. Bien, bueno, ¿alguna pregunta, chicos?
no vamos a avanzar más sobre imágenes porque va a ser complicado. Aunque le parezca mentira, esos van a ser los límites. Y yo los invito a eso, a que busquen imágenes, ¿sí? Se dediquen un ratito de aquí a la acreditación a buscar imágenes, ¿sí? Y vayan buscando aplastamientos, discopatías, todo en distintos segmentos, ¿sí? Pero se van a ver exactamente igual, ¿sí? Profe, ¿y el tema del contraste? El tema del contraste es otra cosa que charlamos, y el contraste en realidad, a ver, se los hago sencillo. Si estamos en una secuencia T2 o STIR, ¿sí? Sobre todo T2, el contraste no se va a evaluar porque el contraste se evalúa en secuencia T1, o sea, axial, sagital o coronal, pero secuencia T1. Y en T1, si hay una patología, lo van a ver. Si no, tampoco se lo vamos a pedir, ¿sí? Pero también vamos a ser muy, ¿sí? Muy pasivos con esa cuestión, ¿sí? No, si se confunden en eso, no es que van a desaprobar. Por eso les decía hoy, ¿sí? El fuerte de la acreditación va a ser las infecciones diagnósticas, o sea, que no confundan un aplastamiento con una hernia o cosas que estuvimos charlando, los planos, eh, las secuencias, ¿sí? La terminología, ¿sí? Hiperintenso, hiperintenso. O sea, esa va a ser la fortaleza que queremos que ustedes tengan con respecto a la resonancia, porque más no podemos pedir, chicos. ¿Hay más? Sí, hay mucho más, pero tenemos que poner un límite para que se vayan con algo de conocimiento y sin matarlos. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? De mi parte no, profe. Bueno, aunque no lo crean, los voy a liberar un ratito antes. La verdad que se hizo muy fluida, fueron muy puntuales las preguntas y bueno, tuvimos un hilo conductor bueno, así que nos fueron llevando una imagen a la otra, así que de mi parte quedan liberados.